Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Chicken platica pues con ustedes sobre lo que estamos viendo esta temporada, lo que parece interesante, lo que de alguna manera se nos antoja digno de tener una conversación a propósito de. Y bueno, pues en este caso, pues en este episodio también de la recién comenzando temporada de primavera, la segunda temporada del año y demás, tenía intenciones de hablarles sobre la nueva adaptación animada de las novelas de Anne Shirley o de Anne of Green Gables, que pues me parece que es una serie muy bonita y muy interesante que les recomiendo encarecidamente que vean. Pero de último minuto decidí cambiar de opinión y más bien dedicar esta semana a un tema que ha sido recurrente en este podcast, curiosamente, pero que pues esta temporada nos da nuevas razones para regresar, y es el tema de los héroes. Y esto obviamente pues a propósito de dos series en realidad que estamos empezando a ver esta temporada. Por un lado, el spin-off de My Hero Academia, que es Vigilantes, que pues tiene algunos puntos interesantes que vale la pena discutir. Y por el otro, esta pues colaboración, digamos, sí, entre China y Japón, entre Bilibili y Aniplex, que es To Be Hero X, que pues ambas en sus distintas medidas tocan el tema de los superhéroes tan de moda últimamente, y que bueno, pues siempre deja lugar para algunas conversaciones bastante interesantes. La cuestión de los superhéroes, ustedes lo saben, es algo que me parece en general una temática interesante. Si bien, honestamente, no soy precisamente fan, o sea, del género como tal, o sea, ¿cómo decirlo? Me gustan algunas historias de superhéroes, y hay algunos superhéroes en específico que me parecen muy llamativos, que me parece que tienen mucho potencial incluso, y que en algunas ocasiones he seguido sus historias. O sea, por ejemplo, no voy a decir que no vi muchas de las películas del universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, que en realidad fue por ahí de Endgame que dije, bueno, creo que ya fue suficiente para mí, ya no están satisfaciendo pues mis intereses en ese sentido, y ahí fue donde yo dejé ese barco. Pero pues, por ejemplo, me gustaron mucho la trilogía de Batman de Christopher Nolan, con sus detallitos evidentemente, ¿no? Me gustaron mucho. Me gusta mucho el Superman de Christopher Reeve, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en la primera película me gusta bastante lo que hacen con él. Ya es una película bastante viejita. Si no la han tenido la oportunidad de verla, dénsela, pero obviamente véanla con el ojo crítico de que están viendo un producto de finales de los 70 o principios de los 80, algo bastante viejito. Las de Batman que hizo Tim Burton también son bastante interesantes, un tanto oscuras en cierta medida. Y bueno, no es desconocido para quienes siguen este podcast con recurrencia, digamos, que pues también soy y he sido un seguidor de My Hero Academia, pues desde hace ya algunos años, ¿no? Desde la primera vez que me encargaron la traducción de una película, de la de Heroes Rising, de hecho, y que pues me puse el objetivo en aquel momento de ponerme al corriente. No lo logré, o sea, no llegué a tiempo para el estreno de la película, aunque sí para la traducción, evidentemente, que se tuvo que hacer. Pero desde entonces, pues me convertí en un seguidor bastante fiel, digamos, ¿no? de esta historia. Y lo que a mí me gustó y me sigue gustando mucho de My Hero Academia, sobre todo, es pues que se plantea el sistema de tener superhéroes como algo serio, es decir, como algo que pudiese formar parte de nuestra vida real de alguna manera, ¿no? Que obviamente no es algo que haya inventado My Hero Academia, es algo que ya ha estado presente en muchas iteraciones distintas de superhéroes, tanto en los cómics
en Marvel, en DC y demás, como en bueno, pues como en distintos lugares. O sea, no es una idea novedosa, pero es una idea interesante porque pues un poquito así como que estira la liga de cuál es la función del héroe, cuál es el propósito de un héroe en cuanto a su relación tanto consigo mismo como individuo, como con la sociedad, vamos, ¿no? Como con la sociedad que representa y que defiende y cuyos valores de alguna manera protege. Y esto es pues un tema que a mí me parece que en términos generales es muy muy interesante y puede ser desarrollado de maneras muy significativas, vamos, ¿no? De hecho, por seguir un poquito con el tema de My Hero Academia, Vigilantes, que apenas está comenzando, apenas la adaptación animada, apenas lleva pues unos pocos episodios, tres creo yo, sí, al momento en el que grabamos este podcast. Y decía yo, bueno, pues me parece como que el planteamiento de hecho es interesante, ¿no? Ya venía desde My Hero Academia, desde la serie principal, un planteamiento en ese sentido. Si ustedes no son seguidores de esta franquicia, les platico rápidamente, ¿no? En el universo de My Hero Academia, casi todo el mundo tiene algún tipo de superpoder. Ajá. A estos les llaman dones. Y en este mundo, pues insisto, ¿no? Casi todo el mundo tiene alguno. La mayoría de ellos no son dones muy espectaculares o algo que pueda ser utilizado como para que todo el mundo se convierta en superhéroe o supervillano. Pero quienes los tienen, quienes de alguna manera tienen este tipo de dones, pueden ser elegibles para convertirse en héroes. Y esto implica una carrera como tal, ¿no? un proceso de educación en el que pues estos chicos tienen que estudiar para convertirse en héroes, recibir una licencia del gobierno para poder ejercer dicha profesión y pues obtener ciertos beneficios económicos a través de este trabajo, ¿no? Ese es el entorno, digamos, de My Hero Academia. Pero hasta ahí todo bien, hasta ahí muy legal, muy ordenado, muy funcional si ustedes gustan. Pero pues justamente una de las cosas que siempre son interesantes cuando se constituye una historia como esta es, bueno, pero ¿qué pasa para quienes el mundo no funciona de esta manera? Para quienes no es así como se describe en el planteamiento. ¿Qué pasa para quienes no tienen los poderes que les permitirían ser héroes, pero tienen el deseo de serlo? ¿Qué pasa para aquellos que tienen poderes que podrían permitirles ser héroes, pero que no están de acuerdo con la sociedad y por lo tanto no van a trabajar para defenderla? ¿Qué pasa con aquellos que piensan o que suponen, sí, que sus poderes en realidad les deberían conferir un privilegio mucho más grande por encima de todos los demás? ¿Qué pasa, obviamente, pues con aquellos que no tienen poderes en absoluto, ¿no? O con aquellos cuyos poderes son incompatibles con la sociedad. En fin, todo eso, son temas que de alguna manera u otra My Hero Academia fue tocando. Y en Vigilantes, pues digamos que el tema que se está empezando a tocar es uno que es un poquito diferente quizá de lo habitual, pero que va de la mano, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos? Bueno, sí los mencioné hace un rato. Que por alguna razón no siguen ese mismo propósito. Es decir, quieren ser héroes y tal vez lo son en cierta medida, pero no siguen las reglas como tal. Es decir, no acuden a esta escuela. Tal vez ni siquiera fueron aceptados en la misma si alguna vez lo intentaron. No acuden a las escuelas para convertirse en héroes. No obtienen la licencia para ejercer esa profesión. Y sin embargo lo hacen. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues Vigilante se trata un poquito de esto, ¿no? Nuestro protagonista, Koichi, es un chico que, al igual que el protagonista de la otra serie, Deku, admira mucho a All Might. Y bueno, hay que decir, ¿no? Vigilantes sucede 5 años antes, o por lo menos su desarrollo comienza 5 años antes de que Deku sea aceptado en la Academia UA, o sea es anterior a esto, pues. Y bueno, esta historia que gira en torno a este personaje llamado Koichi tiene algunas semejanzas y diferencias precisamente con Deku, ¿no? La principal semejanza, decía yo ya, es
pues que ambos son muy fans de All Might, el héroe más importante, digamos, del mundo y de la región en específico, ¿no? Las diferencias principales radican en algunas cosas, ¿no? Koichi, por ejemplo, no es un adolescente, sino que es más bien un estudiante universitario. Él sí tiene un don a diferencia de Deku, pero es un don que pues no parece ser como realmente muy útil para convertirse en héroe, ¿no? Tiene su don, consiste en que si me parece recordar que 3 puntos de su cuerpo están tocando el suelo, es decir, o sea, no solo sus 2 pies, sino algo más, una mano puede ser, por ejemplo, tiene la capacidad de deslizarse, como de adherirse a la superficie sobre la que está y deslizarse en ella a una velocidad que no necesariamente es muy rápida, pero que, bueno, pues eso es lo que le permite hacer su don, ¿no? O sea, no es un don muy espectacular, ni muy útil realmente, ni tiene tanto, pues no es muy vistoso, vamos, ¿no? Pero sin embargo, pues él de todas maneras tiene, siguiendo un poquito como a All Might, que es una persona que hace el bien, ahora sí que como dice el dicho, sin mirar a quién, él también lo hace, ¿no? Lo hace a través de recoger basura, de preservar un poquito como el orden de la ciudad, del barrio en el que él habita, sin meterse en muchos problemas, ¿no? Al punto que alguna gente lo conoce como Shinsetsuman, ¿no? Como el hombre amable, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hace Koichi hasta que de alguna manera se ve involucrado con otro personaje un tanto siniestro aparentemente, que se hace llamar Knuckle Duster, un fortachón bastante grande, digamos, ¿no? Y que pues él está haciendo esta labor como vigilante, ¿no? Como héroe sin licencia, y que está pues muy sobre un cierto caso, ¿no? Sobre algo que está ocurriendo en la ciudad y en la que aparentemente algunas personas consumen un cierto tipo de estupefaciente que potencia sus dones y los convierte como en una especie de villanos espontáneos como tal. Y bueno, pues en esto Knuckle Duster involucra a Koichi, diciéndole pues, ¿no? Que lo va a educar, le va a enseñar a cómo utilizar su don y cómo ejercer de alguna manera de héroe sin la necesidad, vamos, de serlo. Y bueno, pues esto plantea obviamente varias cuestiones, ¿no? Por un lado, que este grupo de héroes no puede serlo, o como no puede serlo de forma oficial, pues no tienen licencia y por lo tanto tampoco reciben el sustento económico que vendría del gobierno para su manutención y demás. Pues ellos al final del día tienen que seguir haciendo lo que sea que hacen de manera ordinaria para mantenerse, ¿no? Koichi, por ejemplo, decíamos, es un estudiante universitario y pues sus ingresos se complementan con su trabajo de medio tiempo atendiendo una tienda de conveniencia, ¿no? Una tienda que evidentemente es una parodia del Family Mart. Que es algo que, por cierto, vale la pena mencionar, muchos estudiantes universitarios y también muchos estudiantes extranjeros hacen en Japón como una manera de sostenerse, ¿no? Porque las becas luego no son suficientes como para, o sea, el dinero no alcanza del todo para llevar una vida pues más o menos bien, ¿no? Obviamente sin lujos ni mucho menos, pero pues incluso para pagar algunas de las cuentas. Y entonces pues muchos estudiantes jóvenes complementan sus ingresos, y sobre todo si no son muy buenos y si no vienen de una familia muy adinerada, pues con este tipo de trabajos de medio tiempo, ya sea en tiendas de conveniencia o sirviendo como meseros o dependientes en otro tipo de establecimientos, no cafeterías o demás. Y pues Koichi hace lo propio para poder pagarse su vida en un cuartito de azotea, que es básicamente donde él habita, y listo, ¿no? Esperando tener una vida universitaria alegre, dinámica, llena de amigos, probablemente por ahí alguna novia, qué sé yo, pero que, bueno, pues básicamente no ha tenido la suerte de hacerlo, y menos la va a tener en el momento en el que comienza a involucrarse con Knuckle Duster, ¿no? Que pues les decía, está de alguna manera siguiendo este caso en el cual pues algunas personas se convierten en villanos espontáneamente como resultado del consumo de este tipo de droga, ¿no?
aquí lo interesante, porque en realidad esta serie apenas arranca y todavía hay muy poco que decir, creo que sobre esto, es que Knuckle Duster tiene un punto muy interesante que le hace saber a Eraserhead, a quien nosotros conocemos obviamente de la serie principal de My Hero Academia como uno de los profesores, pero que en este punto todavía está trabajando, digamos, como héroe en activo, y con quien de hecho Knuckle Duster tiene un encontronazo en algún momento, ¿no? Puesto que Eraserhead decide, ¿no? Al verlo atacando a un transeúnte, Eraserhead decide que este tipo probablemente está usando sus dones de manera inadecuada, ¿no? De manera ilegal, y por lo tanto pues tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, aquí se nos plantea algo muy interesante, ¿no? En este enfrentamiento que en algún momento tienen estos dos personajes, y es que ustedes saben, Eraserhead tiene su don le permite borrar pues básicamente el poder de los dones de otras personas cuando los está mirando, digamos, como haciendo uso de su propio don. Y pues en esta pequeña escaramuza que tienen, pues descubre que Knuckle Duster no tiene don, que la fuerza y resistencia aparentemente sobrehumana que tiene, pues es producto de su propia corpulencia natural, ¿no? De su propio y muy probablemente de un entrenamiento muy sólido. De tal manera que, este es el detalle interesante, pues si Eraserhead no puede realmente o no tiene jurisdicción, vamos, para detener a alguien que podría estar usando sus dones inadecuadamente porque no tiene ningún tipo de don, ¿no? Hay una diferencia importante en lo que puede hacer un héroe y lo que ya no le corresponde. Un bravucón como Knuckle Duster, que utiliza su fuerza natural, su fuerza física natural, digamos, para molestar transeúntes, no es parte de la jurisdicción de los héroes. Es parte de la jurisdicción de la policía, que sigue existiendo, por ejemplo, ¿no? A pesar de todo, y que pues ellos se ocupan obviamente también de arrestar a los villanos, pero también de mantener el orden en el terreno más, pues en el límite más ordinario, vamos a decirlo así, de la sociedad, ¿no? Y esto plantea una cosa importante, ¿no? O sea, los héroes entonces tienen una función muy particular que de pronto en My Hero Academia pasa por alto, precisamente porque los dones están repartidos de una manera generalizada. Y es que su jurisdicción termina cuando no se trata de dones que se utilizan para el mal o para el desorden o para cualquiera de este tipo de cosas. Si no hay un don que perseguir en ese sentido, los héroes no pueden actuar de esa manera, o al menos no entra dentro del terreno al que ellos son responsables, vamos, ¿no? Entonces, pues sí, Knuckle Duster escapa un poquito de la autoridad, digamos, de los héroes en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro, otra conversación que después, más adelante, tienen este mismo par de personajes, cuando justamente Eraserhead le señala, ¿no? Que bueno, o sea, ok, puede ser que no estés dentro de la jurisdicción de lo que yo tengo que vigilar, pero ciertamente estás jugando un juego muy peligroso, ¿no? Estás atendiendo algo que no te corresponde, ¿no? Y para lo que no deberías quizá involucrarte tanto. A lo que él le responde que lo que él hace simplemente es algo que los héroes no pueden hacer, haciendo de nueva cuenta alusión a la cuestión de que los héroes están atados a final de cuentas por una serie de leyes, de reglamentos, ¿no? Que les impide actuar de cierta manera. Y Knuckle Duster está persiguiendo este caso de los villanos espontáneos de alguna manera desde el punto de vista de la prevención. Es decir, quiere adelantarse al delito, quiere adelantarse a lo disruptivo en ese sentido. Obviamente identificando las señales, haciendo una investigación muy rigurosa en ese sentido y deteniendo eventualmente a quienes podrían llegar a convertirse en este tipo de personajes como tal, ¿no? Que pues es lo que justamente un sistema de leyes como tal no puede hacer, o al menos no lo puede hacer de esa manera, ¿no? No puede detener delincuentes antes que cometan el delito, porque precisamente lo que los vuelve delincuentes es el delito que se comete y no el delito que se planea cometer, vamos, ¿no?
Al menos no en todos los casos, que bueno, esos ya son sutilezas a las que entraremos un poquito más adelante. Pero que esto de alguna manera enfatiza muy bien el hecho de cómo funciona de alguna manera los héroes y cómo funcionan en términos de la sociedad como tal, ¿no? Porque los superhéroes son extraordinarios en ese sentido, ¿no? Y esa es parte del atractivo que siempre han tenido como imágenes, como figuras, como esto, ¿no? Como ideales quizá. Salen de nosotros, superan lo ordinario, llegan a lo extraordinario y por lo tanto no necesariamente están constreñidos por las reglas que nos constriñen a todos los demás. Pero, quizá un tanto paradójicamente, son al mismo tiempo ideales porque por voluntad propia se defienden un orden, defienden una moral, defienden una ética de la que ellos podrían estar exentos, pero voluntariamente se ciñen a ella y utilizan esto que les confiere de ser extraordinarios para sostenerla como tal, para sostener todo este sistema. O sea, los superhéroes en principio podría pensarse que creen o tienen fe en lo que los seres humanos ordinarios hemos construido y ponen al servicio de ello aquello que los hace extraordinarios. Esa es como la esencia del héroe, ¿no? De ahí que este tipo de historias que critican, cuestionan pues todo este desarrollo, vamos, ¿no? Pues se vuelven especialmente interesantes. En el caso de My Hero Academia Vigilantes, por lo que estamos empezando a ver, obviamente, pues el equipo que está conformándose con Pop Step, con Knuckle Duster y con Koichi, que ahora tiene un nombre de héroe llamado The Crawler, pues es uno que va a tratar de anticiparse quizá aún y de responder en su caso también, por supuesto, a esta como conspiración que está interviniendo los dones, afectándolos de alguna manera y bueno, pues ocasionando una serie de disturbios en ello, ¿no? Pero tratando de prevenirlo aparentemente, ¿no? Tratando de evitarlo, tratando de detener a la gente antes de que se conviertan en un problema y por lo tanto cumpliendo y al mismo tiempo no con este tipo de ideal del héroe, ¿no? Es como una cosa como contradictoria. Knuckle Duster tiene que romper las reglas en este caso, porque en este sistema las reglas existen incluso para los superhéroes, que aunque puedan ser un poco distintas, de todas maneras les restringen en ese sentido. Bueno, pues Knuckle Duster tiene que romper las reglas. Tiene que actuar como un héroe sin tener la licencia, incluso sin ceñirse a sus propias normas, ¿no? O sea, él puede hacer, por así decirlo, arrestos en ese sentido, anticiparse a un delito que sabe o intuye que se cometerá, pero que aún no necesariamente ha sucedido, que ese es como el punto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente pues porque él cree en esta sociedad aparentemente, ¿no? Pareciera como que él confía en que la sociedad es algo digno de ser defendido, de ser protegido, y quizá también piensa obviamente que es mejor atender las causas del delito, en este caso los delincuentes potenciales, que simplemente responder al delito una vez que éste ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues aquí entra precisamente parte del debate constante de una sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina en un momento dado la necesidad de héroes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que determina el delito? ¿Qué es exactamente lo que una sociedad dada pone de frente? ¿Cuál es el valor que le da a ciertas cosas de tal manera que lo consagra, por así decirlo, en las leyes, los reglamentos y la manera en la que funciona su sistema como tal, ¿no? Y por qué vale la pena de pronto romper con estas reglas cuando se juzga necesario, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ese es un temazo, un tema sumamente extensivo, difícil de abarcar del todo, pero muy interesante ciertamente, ¿no?
Y bueno, obviamente ejemplos de cómo esta liga de alguna manera se tensa y se rompe están tanto en la serie principal de My Hero Academia, de la que he hablado en repetidas ocasiones en distintos episodios del podcast, como en esta serie también, ¿no? Donde, pues sí, ¿no? Un sistema que de alguna manera trata de darle orden a esto puede ser subvertido tanto con buenas intenciones y probablemente malos resultados, como con malas intenciones, ¿no? Pero todo eso sigue hablando de la sociedad, ¿no? Una sociedad que enaltece, digamos, sus ideales, sus valores y demás, y los convierte en leyes, en reglas, en instituciones, nos muestra una cara, la cara consciente, por así decirlo, la cara superficial de esa sociedad. Pero el cómo las reglas son torcidas, rotas, deshechas en algunas circunstancias o reinterpretadas, mal interpretadas y demás, también nos muestra los claroscuros, o más bien en este caso los oscuros, que se ocultan detrás de los claros de estas mismas sociedades, que esta es la parte interesante o la parte importante, ¿no? El sistema de héroes en My Hero Academia genera cierto descontento, lo hemos visto ya representado, ¿no? Por un lado, obviamente, ¿no? Quienes no pueden sacar provecho de esos dones y que sienten o pueden llegar a sentir pues que la vida no les sonríe, ¿no? Alimentar una frustración que pues simplemente por un privilegio que no se consiguió en esta feria, digamos, ¿no? En esta ruleta rusa de los dones, por ejemplo, ¿no? Pero otros que, por ejemplo, pueden tener dones sumamente disruptivos, dones que forman parte de su naturaleza, ciertamente, pero que rompen con lo que con lo que hay, ¿no? Que rompen con las expectativas e ideales, ¿no? que existen por ahí. En fin, o sea, el tema sigue estando ahí presente y me parece que será interesante tocarlo justamente desde ahí, desde quienes sostienen o quieren sostener el orden dado, en un sentido por supuesto, pero que se ven en la necesidad de romper ese mismo orden para poder paradójicamente protegerlo. Ese es un tema que puede ser bastante interesante y que seguramente estaremos hablando un poco más cuando la serie My Hero Academia Vigilantes avance un poquito más. Y bueno, pues por el otro lado tenemos To Be Hero X. Esta serie de animación que es una colaboración entre Bilibili y Fuji TV, o sea, una producción que combina, digamos, ¿no? A creadores de origen chino con creadores de origen japonés, y que bueno, pues por lo que voy entendiendo en realidad forma parte de un universo un tanto más grande, se trata de una serie antológica, de una franquicia antológica, digamos, que es decir, que toma como distintos puntos de un mismo universo en este caso y los va integrando como tal, ¿no? La serie que nosotros estamos viendo es la tercera en realidad. Pareciera que se pueden ver cualquiera sin necesariamente seguir un orden. Habrá que averiguar un poquito más al respecto, pero bueno, la que tenemos a disposición a través de Crunchyroll es la tercera de estas, y pues como hemos visto gira en torno, por lo menos de momento, a un personaje específico dentro de un entramado que puede o que va a incluir pues a varios de ellos, pues, ¿no? En este caso nuestro personaje es un chico que bueno, originalmente llevaba el nombre de Lin Ling y que pues de una manera súbita y casi accidental acabó convirtiéndose en un superhéroe llamado Nice. En este mundo, para tratar como de poner las cosas un poquito ya más en orden en mi cabeza, en este mundo los superhéroes, que también existen por supuesto, deben sus poderes, en esencia, deben sus habilidades y demás a la fe que la gente, a la confianza, vamos, que la gente
tiene en ellos. Ajá. Es decir, si la gente cree que pues, pueden volar, que tienen super fuerza, que pueden hacer X o Y circunstancias, entonces lo pueden hacer. Se vuelve parte de sus virtudes, de sus habilidades. Y bueno, pues en este mundo los superhéroes de alguna manera que gozan pues de la confianza de esta gente, pues andan por ahí tratando de hacer el bien, ¿no? Tratando de hacer el bien por los demás. Hay algunas cosas que son un tanto oscuras sobre esto, pero me parece, pero en general me parece como un planteamiento bastante interesante que presupone varias cosas, ¿no? Por un lado, presupone que un héroe se constituye a los ojos de los demás. Ajá. Y es precisamente la mirada de los otros lo que no solo les confiere de alguna manera su poder, sino que les define como tal, les transforma en un sentido muy, muy particular. Esto es como interesante porque, y quizá tenga que ver, bueno, a lo mejor aquí me voy a dar un salto demasiado grande en la explicación quizá, ¿no? Pero me parece que tiene que ver un poco como con cierta postura al respecto de quién es, de quién puede ser un héroe, quién no y cuál es su función con la sociedad. Hemos estado platicando aquí que hay una relación muy, pues muy directa, digamos, entre los héroes y la sociedad a la que pertenecen. Los héroes representan en buena medida o pueden representar en buena medida los ideales o algunos de los ideales de esa sociedad. Y los villanos, que sea cuales sean su caso, pueden representar precisamente esas sombras que se proyectan, que esos ideales mismos proyectan. En esencia eso es lo que podemos encontrar fácilmente aquí, ¿no? Y me parece muy interesante que esta producción que viene originalmente de un donghua, es decir, que es una producción originalmente china, aunque sea una colaboración con estudios y creadores japoneses, a final de cuentas en su origen es una producción china. Me parece muy interesante porque resalta un poquito como un aspecto fundamental de esto. Y es que lo que constituye al individuo no viene tanto del individuo de dentro de sí mismo, de sus motivaciones y sus anhelos y sus deseos y todo esto, ¿no? No es un individuo que se amolda a una sociedad, sino completamente al revés. Es una sociedad que configura un individuo que a su vez representa ciertos ideales de esta sociedad misma. Y digo esto porque, por lo menos, yo no conozco tan a profundidad este tema, pero una de las cosas que he leído recientemente y que pareciera que es una idea constante sobre China como civilización, como sociedad, como una entidad, pues ya en este punto ya milenaria incluso, es que es una sociedad en la cual el valor máximo está en la sociedad misma, en la civilización misma, y menos en el individuo, en un abierto contraste, digamos, con lo que sucede o con lo que se propugna en países y en regiones de tradición occidentalizada, digamos, occidental, donde efectivamente, ¿no? Como parte de nuestra, de la filosofía y la manera de comprender al individuo y su relación con la sociedad, es precisamente un poquito como al revés. El individuo forma parte de una sociedad, pero es dueño en sí de sí mismo y tiene que encontrar una manera de establecer una relación dialéctica funcional con dicha sociedad, vamos, ¿no? Pero lo que plantea implícitamente To Be Hero X es un poquito como lo contrario, ¿no? Los individuos forman parte intrínseca de una sociedad y tienen que de alguna manera ser representantes de esa sociedad mucho más que ser representantes de sí mismos como individuos. No que eso no exista, pues, no que ese tipo de cuestiones o de dudas no puedan estar ahí presentes, no puedan estar, sino que simplemente el acento, el enfoque está puesto más bien en la sociedad como eje fundamental al que pertenecemos todos,
y no como individuos que de alguna manera se encuentran cada uno en su individualidad y forman una sociedad. El sentido es un poquito como a la inversa, vamos a ponerlo así. Y digo que esto pareciera como que lo representa o lo enarbola a través de personajes como los de To Be Hero X, precisamente por cómo se constituyen sus superpoderes en este caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nice es bastante interesante por lo que hemos visto pasar, ¿no? Originalmente, en nuestro personaje, nuestro superhéroe, es alguien llamado Lin Ling, que es un chico que no tiene superpoderes ni mucho menos, ¿no? Él en realidad es un tipo bastante anónimo, cuyo trabajo es el de desarrollar ideas para una agencia de publicidad. En este caso, de hecho, trabaja para una agencia de publicidad cuyo enfoque es promover publicitariamente, vamos, a los héroes. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trataba su trabajo? Su trabajo se trataba de configurar una narrativa y una estética que hiciera que los héroes representaran imágenes idealizadas, obviamente, que apelaran a los sentimientos, digamos, del público en general, y entonces se gestara esta como retroalimentación. Es un poco como la función, efectivamente, de la publicidad en general, ¿no? Que algo se conozca, pero que además conecte con aquellos que van a ser, en cierta medida, sus consumidores. Y bueno, pues nuestro personaje se encuentra de alguna manera en desgracia, y lo han pues despedido de su trabajo, que le gustaba mucho, por cierto, y bueno, llega el punto en el que opta, pues, ¿no?, por el suicidio. Así que pues se sube a un edificio muy alto, y mientras está pues dudando de alguna manera sobre si lanzarse o no, pues se presenta ante él este héroe, Nice, ¿no? Uno de los héroes como más destacados y que va de alguna manera creciendo en fama, y que pues Link conoce muy bien porque pues ha trabajado de alguna manera con la publicidad de este personaje también. Entonces este héroe se presenta, pero sin decirle ningún tipo de palabra, ni mucho menos, sin hacer nada más que su característico gesto hacia su público de alguna manera. Este personaje se deja caer del edificio del que Lin estaba considerando su propio suicidio, pues, y es él quien pierde la vida, ¿no? Este héroe Nice, ¿no? Y bueno, pues Lin queda bastante impactado, por un lado, por haber presenciado una escena tan sin sentido desde su punto de vista. Porque claro, o sea, a pesar de que él se dedicaba a la publicidad y obviamente manufacturaba parte de esta narrativa a través de su trabajo, él en cierto modo sí creía, ¿no? Creía, pues, ¿no?, en que los héroes eran, al estar precisamente pues en el top de su sociedad, pues podían llevar vidas mucho más felices, ¿no? Seguramente. Y entonces la sorpresa de este acto, de alguna manera, pues sacude, ¿no?, esta creencia. Y bueno, él no es realmente el único que observa esto, ¿no? Lo observa también la señorita Jay, que es como la manager, o ha sido la manager de Nice. Y bueno, pues para evitar que la noticia corra como pólvora y se convierta pues en una crisis de relaciones públicas, ella pues decide que Lin tiene que ser secuestrado, y pues bueno, básicamente con el propósito de silenciarlo, ¿no? Con el propósito de que él pues no le dé a conocer absolutamente a nadie lo que acaba de suceder. Y bueno, pues entre las cosas interesantes es que ella pues ve en Lin alguien que pues podría pasar quizá por Nice, ya sabes, previo pasar por salón de belleza, por maquillaje, por algún tipo de reacomodo de su imagen, y de esa forma Nice no tendría que haber muerto, ¿no? Nice podría seguir existiendo y podría seguir funcionando en ese sentido, ¿no? Entonces, pues aquí pues vamos, digamos, viendo cómo esta configuración del héroe, cómo se constituye o cómo se forma el héroe,
tiene que ver precisamente con cómo se le percibe y no tanto con lo que se supone que el individuo en este caso es, ¿no? De ahí que esta relación íntima que tiene con la percepción de los demás, con la sociedad a la que pertenece, se vuelve sumamente importante en tanto que define esta misma individualidad, ¿no? Y de hecho, una de las cosas interesantes que van de la mano con eso es justamente lo que va ocurriendo a medida en la que Lynn va adoptando el papel de Nice, ¿no? Una de las primeras cosas que pasan pues es esta, ¿no? Que tiene que ir bueno, tiene que representar el papel, lo cual hace que la gente no pierda la confianza en la existencia de Nice y eso comienza además a conferirle sus propios poderes. Pero además el conocimiento que tiene sobre la vida pública, vamos, ¿no? De tanto del personaje que representa él mismo como de la novia de Nice, es decir, Moon, la heroína que representa este mismo papel, ¿no? Como de ser de la prometida ya en este caso del superhéroe Nice, le da todavía mayor confianza, ¿no? La gente verdaderamente lo identifica a él como el verdadero Nice. O sea, nunca pasa por sus mentes el hecho de que el original ya no esté por ahí. Y de hecho se entiende o nos dan a entender que él lo conocía tanto o conocía tan bien esta imagen pública que la representa probablemente mejor de lo que el original la hubiera podido hacer, ¿no? Y esto eleva enormemente el nivel de confianza que tiene como superhéroe y por lo tanto pues lo pone todavía más en el ojo público como tal, ¿no? Y entonces esto está interesante, repito, ¿no? Precisamente por lo que va planteando, ¿no? Primero que nada, o sea, no cualquiera evidentemente puede convertirse en un superhéroe, pero aquí poco tiene que ver el tema de los dones, por ejemplo, ¿no? Como en My Hero Academia, no es un asunto aleatorio, no es un privilegio que de alguna manera sucede en parte por genética, como si sucede en My Hero Academia, que no sucede en parte por el azar, como también sucede en My Hero Academia, sino que aquí lo que le confiere a un individuo dado este estatus de héroe es la celebridad, es el ser una celebridad. Ser reconocido por un público amplio y que ese público amplio le retroalimente. Entonces es un poquito como si fuese una representación de un personaje que está en nuestro paisaje real, como el de los influencers, ¿no? Los influencers, que son estos individuos que en realidad no son precisamente una novedad, o sea, la celebridad siempre ha existido, siempre ha sido como un personaje propio de nuestro paisaje. Pero los influencers han tenido como una característica que les ha definido de forma particular y es el hecho de que en teoría, aparentemente en apariencia, vienen de lo común, del vulgo, por así decirlo, ¿no? No son celebridades fabricadas en una gran empresa que se dedica a ello, ¿no? Que se dedica a construir celebridades, a promoverlas y a reconocerlas, a identificarlas en algunos casos y a aventarlas al público, pues, ¿no? Como algo para entretenerse como tal, ¿no? Sino que más bien los influencers surgieron de forma, otra palabra que es propia de nuestro paisaje últimamente, surgieron de una forma orgánica. Es decir, con nada o con casi nada, comenzaron a compartir su propio contenido, que es lo que se le llama o como se le llama en estos momentos, ¿no? Comienzan a compartir su contenido que se percibe como genuino, no como fabricado. Y que al ser de alguna manera algo así, algo auténtico, conecta con algo propio, ¿no? Este influencer es alguien de nosotros mismos, ¿no? Es uno de nosotros. Podemos confiar en él porque no es alguien que se ha fabricado y diseñado para entretenernos. Es alguien que simplemente siendo quien es, se ha convertido en alguien famoso, se ha convertido en alguien que está cerca de nosotros y que por lo tanto nosotros podemos apoyarle en ese sentido. La figura del influencer, pues, entra en este terreno, ¿no? Y es un poquito como lo que pareciera que muestra To Be Hero X, ¿no? Estos héroes son influencers en este sentido, ¿no? Son influencers que lo que ellos
lo que la gente crea de ellos es lo que es. Ajá. Y entonces ellos tienen que representar ese papel, pero el tener que representarlo se vuelve algo que en esta serie, y eso es uno de los detallitos que más interesantes me parecen, se vuelve algo que en realidad comienza a formar parte de su mismo ADN, por así decirlo. Es decir, no tienen que representarlo como una obligación a la que tengan que someterse, a la que tengan que someter la voluntad, vamos a decirlo. Tienen que representarlo porque modifica sus propios cuerpos, su corporalidad misma se modifica en virtud de lo que la gente crea de ellos, ¿no? Un personaje interesante que de alguna manera pone de relieve esta cuestión es el hombre firme, ¿no? Este personaje que aparece en el episodio 3, el último que vimos recientemente, ¿no? Y es este hombre que originalmente era un bombero muy fuerte, ciertamente muy corpulento, que en un incendio muy trágico, pues se mete a intentar salvar la vida de una pequeñita que bueno, pues cuando los escombros comienzan a caer, pues él de alguna manera se sostiene de pie, reteniendo con sus puros brazos y sus piernas los escombros, y la fe que esta niña tiene en él, que le permite sostenerse, curiosamente, ¿no? O sea, esta fe que de alguna manera le confiere el poder de soportar el mayor peso, le da un nivel de celebridad, porque obviamente pues esto se transmite en televisión en el momento en el que de alguna manera se remueven algunos escombros y se ve esta escena paradigmática, ¿no? De él sosteniendo completamente recto además estos escombros que están por caerles encima, ¿no? Pues le da esta naturaleza de superhéroe al punto que lo modifica de tal manera que ya no puede doblarse. Es decir, no puede hacer cosas cotidianas como agacharse o sentarse, ¿no? Tiene que dormir amarrado a una cama en una posición vertical, que es completamente absurda y ridícula, porque esto, ¿no? Porque la confianza que tiene, la imagen que la gente tiene de él, le ha modificado a ese punto, y la única manera de perderla es la de, pues efectivamente, ser derrotado, ¿no? La de que la gente pierda la confianza en él, pierda esta fe en él, y entonces él pueda recuperar, por así decirlo, su propia persona en este sentido, ¿no? Entonces, pues ciertamente es interesante, ¿no? Ciertamente me parece muy interesante que un poco burda la representación, pero de todos modos lo que me parece interesante es justamente a lo que apunta, ¿no? Lo que intenta representar, y que es básicamente esto, ¿no? Que que aquí en este universo en particular, lo que te constituye no es ni tu voluntad, ni tus características individuales, ni lo que tú quieras, o tus deseos, o tus anhelos, o la fe que tú mismo le puedas tener a ciertas cosas. O sea, nada de eso te constituye. Lo que aquí te constituye y le da forma a lo que eres es esencialmente lo que los demás creen que eres. Y entonces me parece ver que por ahí hay una crítica implícita a todo este sistema de celebridades, a todo este sistema de influencers, a todo este mundo en el que se ha vuelto más importante tener millones de seguidores que lo que efectivamente haces de manera concreta, ¿no? Con ello, pues, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay como una cuestión interesante que puede ser que si esta serie se sigue desarrollando sobre esos mismos temas, pues se convierta en una de las cosas sobre las que más valdrá la pena estar hablando esta temporada. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en este podcast. Ya lo saben ustedes, el anime al diván se transmite a través de distintas plataformas, Spotify, Apple Podcast, ya saben, YouTube y demás, todos los miércoles, y lo encontrarán ya disponible en algún momento del día. Pues ustedes ya lo saben, ¿no? Búsquenlo y lo encontrarán por ahí sin mayores dificultades. Además, bueno, pues no queda más que recordarles como siempre que tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. También se transmite a través de Twitter, por cierto, así para que estén ahí
al pendiente de nuestras transmisiones, ¿no? Y desde luego que las noticias más importantes y relevantes del medio del anime, manga y demás las encontrarán ustedes en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, Tadaima MX en Twitter, en TikTok y demás, Tadaima.mx en Instagram y Retorno Anime en Facebook. Y bueno, pues como siempre, les agradezco mucho sus escuchas, sus preferencias. Les agradeceré también, por supuesto, que compartan los episodios de podcast favoritos con sus círculos, porque pues también aquí necesitamos tal vez no llegar a convertirnos en influencers, pero la verdad es que sí nos ayuda mucho cuando podemos tener algunas vistas o algunas escuchas más, pues simplemente para poder llegar a un público un poquito más grande y eso pues nos haga la conversación mucho más interesante. Pues no queda más que agradecerles como siempre y desearles claramente que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.